todas por asistir a esta charla sobre la perspectiva de género en la salud de las mujeres, que va a ser impartida por Irene Atelida, a la que le agradezco su presencia y que se ha tenido que desplazar desde Madrid a Zaragoza. Bienvenida y muchísimas gracias por tu disponibilidad a poder venir y compartir tus reflexiones. Desde el Servicio de Mujer e Igualdad programamos esta actividad, esta charla, en torno al Día Internacional de la Salud de las Mujeres, desde la concepción integral de salud, desde ese concepto holístico de la salud, contemplando tanto los aspectos emocionales, psicológicos como físicos. La igualdad de género en la salud es esencial para brindar una atención equitativa para todas las personas. En esta charla vamos a hablar sobre los determinantes biopsicosociales de la salud, la morbilidad diferencial, sexual, de género o de ambas, el estrés en las mujeres y la medicalización de los procesos biológicos, el bienestar emocional en contextos de desigualdad y la salud integral desde ese enfoque con perspectiva de género. Irene Atelida es socióloga, especializada en estudios de género, salud menstrual y enfermedades que cursan con dolor crónico y o alta prevalencia femenina. Es especialista en terapia sexual y de pareja. Participa en Me duele la regla a través de las redes sociales, concretamente en Instagram, con más de 20.000 seguidores. Con lo cual os animamos a que todas podéis seguir, ¿no? Seguir esa cuenta. También Irene forma parte de la red CATS, es el Centro de Análisis y Programas Sanitarios de Barcelona, que junto con Carmen Valls, entre otras, colaboró en las primeras jornadas de endometriosis de Zaragoza en el 2008. Y en las jornadas de la Diputación de Jaén, que son quizás las más recientes, no son cosas de mujeres, son enfermedades. Con lo cual no quiero quitar más tiempo. Muchísimas gracias, Irene, por asistir y te dejo también acogida por nosotras. Muchísimas gracias. Gracias a ti, en primer lugar, y gracias a todas las que estáis hoy. Sí, me voy a quedar con el micrófono porque va a ser mucho más sencillo. Después me levantaré, pero os quería leer un pequeño texto, porque aunque ya ha pasado el 28 de mayo, el Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres, a lo mejor os preguntáis por qué tenemos que estar hablando de salud de las mujeres, si somos otro tipo de seres, otro tipo de pacientes, y porque el sistema sanitario todavía adolece de algunos sesgos que vamos a ver un poco a lo largo de la charla. Me voy a levantar, pero esta parte la voy a leer, ¿no? Entonces yo creo que cómo se ve, cómo come, cómo se relaciona una mujer cuando tiene problemas de salud o cuando percibe el estrés, se comporta de manera diferencial a cómo se comporta un varón. Bueno, yo te invito a que visualices una serie de situaciones que, por ejemplo, suceden en la consulta sanitaria, en la consulta de los médicos. Por ejemplo, empezamos a contar nuestra historia clínica, qué es lo que nos pasa, los síntomas, y aparecen, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria o simplemente una relación problemática con la comida, restringiendo, poniéndonos a dieta, no siendo capaz de implementar pautas de alimentación más saludables. También, a veces, cuando estamos en la consulta, nos resulta muy difícil comunicar a nuestro médico o nuestra médica esos problemillas femeninos de suelo pélvico, por ejemplo, dolores en las relaciones sexuales, pero también malestares como las flatulencias, cosas que nunca habías contado a ningún profesional de la salud, es más, ni siquiera a tu pareja o a tu familia, como la incontinencia. Hay muchos problemillas, entre comillas, que parecen cosas de mujeres exclusivamente. Y luego el mundo de las emociones y de la sexualidad, que es algo que no se tiene en cuenta en las historias clínicas y que sin embargo es como el elefante en la habitación de los malestares de las mujeres. La confianza, relacionarnos en pie de igualdad en la consulta sanitaria, es un imperativo biológico para todos los seres humanos, para hombres y para mujeres. Es verdad que estamos todos y todas programados para el encuentro, para la conexión social, para la interdependencia. Lo que pasa es que algunas pequeñas cuestiones como el androcentrismo médico, los protocolos que están basados en la separación entre cuerpo y mente, la planificación y esa pretensión que tenemos actualmente de poder predecir y reducir al máximo los riesgos en salud, hace que en ocasiones
los médicos, las médicas, la profesión sanitaria puede que no conecte con las pacientes femeninas o con las mujeres con problemas de salud. Incluso a veces acabamos tomando suplementación por nuestra cuenta, medicaciones por nuestra cuenta. Así que vamos a hablar de mujeres en plural, de mujeres con S, de mujeres diversas, entendidas desde el sexo y entendidas desde el género. Porque vivimos en un mundo en el que, según la ONU, las desigualdades de género siguen estando fuertemente arraigadas en la sociedad, en una desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Os pongo 4 ejemplos que conocéis perfectamente: la división del trabajo, la brecha salarial, el tiempo de ocio y descanso, cómo está desigualmente repartido entre hombres y mujeres, la imposible, parece, o irreconciliable conciliación familiar y incluso, yo como sexóloga, la brecha orgásmica. Las mujeres tenemos de media menos orgasmos a lo largo de la vida que los varones cuando estamos en pareja. Así que, bueno, desde ya os diré que, claro, la perspectiva es que esto no son cosas naturales, no son cosas esenciales que tengan que suceder, ni suceden porque sí, suceden por un proceso social. Y bueno, os desvelaré que hay fenómenos sociales y estructurales que son factores de riesgo y mantenedores u obstaculizadores de nuestra salud femenina. Básicamente esos fenómenos los vamos a llamar sesgos. Igual que hablamos de las gafas violetas, les vamos a poner una gafa que nos quite ese filtro que en ocasiones la consulta sanitaria, el profesional sanitario tiene puesto y no ve los problemas que realmente nos preocupan, nos ocupan y nos quitan calidad de vida. En todos los procesos de salud, enfermedad y atención sanitaria hay fenómenos que son sociodemográficos, hay fenómenos que tienen que ver con el nivel educativo, de hábitos saludables, pero desde luego sabemos que hay patrones diferenciales de salud y enfermedad y que la salud de la mujer a lo largo de toda su vida está afectada por algunos factores diferenciales. Negar la evidencia no tiene ya sentido. En la Red CAPS llevamos bastantes años, concretamente 3 décadas, y 2 décadas de revista y 3 décadas pues la labor de la doctora Valls y otras profesionales, intentando desvelar estos sesgos, intentando socavar pues, esa desigualdad que se produce en la propia consulta sanitaria y en general en la atención a la salud. Nosotras consideramos que desdeñar el contexto de género que incide en el terreno sexual, en nuestro sistema neuroendocrino, o incluso las experiencias de trauma que demasiadas mujeres han padecido, incluso en las propias consultas sanitarias, esto pues consideramos que debería preocuparnos a nivel clínico. Consideramos que no tiene poca trascendencia y que serían intervenciones con mayor efectividad si tuviéramos en cuenta esta manera diferencial de enfermar y manera diferencial en la cual somos tratadas. Por supuesto, para reducir esa diferencia y que no se transforme en desigualdad. Además, como feministas sabemos que lo que no se nombra no existe y esta es una de las premisas básicas. Y entre estas premisas lo que hacemos en el acompañamiento en salud, en la consejería, en la consulta clínica, va a ser intentar reducir este silencio y este filtrado y este no ver nuestros problemas. Por eso hacemos charlas de difusión de este tipo y consideramos que todavía hay que celebrar un día específico de salud de las mujeres para poder empezar a responder a por qué el género, por qué la salud de las mujeres y cuál es la manera de entender de una profesional con perspectiva de género, una profesional de la salud de las mujeres. Así que vamos a hablar de algunos fenómenos y que seguro que os veis reflejadas en algunas situaciones, bueno, seguro, espero que sí, y si no es así, qué suerte, porque bueno, lo que vemos por las estadísticas y también la situación post-COVID es que, por desgracia, en ocasiones no ha podido ser pues tan igualitario como nos gustaría y tan justo. No recuerdo, si me podéis ayudar, cómo era el modo de la vista para poder levantarme.
quieta ahí. Como veis, bueno, no os puedo contar cosas que no sepáis de cómo se ha vivido. No sé si está bien que me ubique aquí para no estar moviéndome mucho. Aquí sería un buen sitio. Estupendo. No me cojáis los pies. Entonces, bueno, esta soy yo. La construcción del género femenino, o sea, de nosotras como mujeres, se hace desde temprana edad. Esto es una obviedad, pero sí me interesaba que vierais, por ejemplo, esto, ¿no? Tan dramático. Las niñas aprendemos que nuestro género no es tan importante como el de los niños. Lo aprendemos desde muy pequeñitas, no solo ya la conformación de la identidad de género, sino de que es un género desvalorizado. Género, sexo femenino, vamos a considerar este tipo de corporalidad. No me extiendo mucho, pero quería que lo tuviéramos en cuenta porque voy a hablar de la salud de este tipo de cuerpos de las mujeres, ¿no? Vamos a hablar mucho de hormonas, vamos a hablar mucho de temas que tienen que ver con sexualidad. Y diréis, bueno, ¿ha sacado esto así de repente? Sí, porque hay algunas diferencias por sexo que hay que tener en cuenta y de ahí viene la morbilidad diferencial en muchísimas ocasiones. El concepto de las diferencias corporales tiene que ver con estos cuerpos, pero luego hay muchísimas otras cosas que añadimos a esos cuerpos que tienen que ver con el género. No sé si más o menos os queda claro, está bastante claro, ¿no? La mayoría de las cuestiones que tienen que ver con el género no solo tienen que ver con el género, sino que es que están estereotipadas, ¿vale? No tenemos una gran libertad, no hay un gran abanico de ser mujer, ¿vale? Es lo que intentamos desde los feminismos, pero muchas veces no hay tantas posibilidades. Entonces, la investigación de los últimos 30 años de medicina de la diferencia va en el sentido de que enfermamos de maneras distintas, los fármacos nos sientan de maneras distintas, vamos a tener un tipo de enfermedades también en ocasiones exclusivas prácticamente de mujeres y va a haber otras en consonancia casi exclusivas de hombres, y también enfermedades sociales, no solo patologías en el sentido clínico. Estoy pensando, por ejemplo, esas patologías, ¿no? Como las adicciones, ¿no? Hay adicciones distintas entre hombres y mujeres, ¿vale? Cuando hablo de enfermedades es en un sentido biopsicosocial. Esto es como lo más obvio. Esto sería como lo más obvio que tiene que ver con nuestra corporalidad. Y sí, se sigue grabando. Y después, algo que hemos trabajado mucho en la Red CAPS, sobre todo, bueno, las recopilaciones maravillosas en sus libros de la doctora Bas-Llobet, que tiene que ver con los contaminantes ambientales y cómo afectan de una manera distinta a un sistema neuroendocrino porque tenemos receptores cerebrales también en las glándulas de todo el sistema, y desde la tiroides hasta el sistema reproductor, pues es el sistema endocrino, y los tóxicos ambientales van a generar una serie de patologías distintas. A todo esto añadimos, y esto digamos que esta diapositiva resume toda mi charla, pero las desigualdades de género. Esto que parece muy sencillo, yo por ejemplo que trabajo mucho con médicos, resulta tremendamente difícil aún introducir la perspectiva de la medicina de la diferencia y de la medicina medioambiental, porque aún los riesgos para la salud de los contaminantes ambientales son muy cuestionados, a pesar de la evidencia abrumadora desde finales de los años 70. Repetimos un poquillo que la identidad de género evidentemente es construida, no es natural, no es esencial, no nacemos así, pero es verdad que hay que tenerla en cuenta como una dimensión fundamental de los seres humanos, porque nos construye de manera identitaria, nos construye la subjetividad, las emociones, la manera de sentirnos. La identidad femenina en esta sociedad, según Almudena Hernando, es una identidad relacional. Nos construimos en relación mucho más que los varones. Los varones se piensan a sí mismos como seres independientes, como seres autónomos. Esto no es así, no es cierto. Si luego ahondamos, y yo que hago psicoterapia, pues desde luego no es así, pero la construcción del género masculino pasa por la autonomía, por la independencia y por ser independiente, ser un individuo. Y nuestra autonomía de individuos queda bastante de lado, por lo menos en lo que es la construcción social. Y eso también os lo sabéis todas las que estáis aquí.
El dispositivo de género, la división por géneros del trabajo, entre trabajo productivo y reproductivo, lo que se hace dentro de casa, lo que se hace fuera de la casa, también tiene diferentes derechos, diferente reconocimiento. Y es por lo que hemos luchado muchísimas décadas. El trabajo de cuidados, el trabajo reproductivo es también trabajo y es necesario para la vida. Probablemente la primera tecnología que utilizaron los seres humanos fue el cuidado. Os puedo hablar de que en los primeros restos antropológicos donde decimos cuál fue la primera tecnología, la primera herramienta, la primera cosa que nos separó de los monos, de los simios, de los primates, la primera cosa fue un hueso entablillado, un cuidado de enfermería, diríamos a día de hoy. Esto es tecnología, y es tecnología de cuidado, y es una tecnología femenina. Esto es importante, saber que el trabajo de reproducción social no devenga derechos económicos ni sociales, ¿vale? No tenemos derecho a baja. Bueno, sí, ahora hay bajas por maternidad, pero todas estas amas de casa del franquismo que habían trabajado a cambio de nada, pues no daba derechos de ningún tipo. Insistir, ¿no?, en la desigualdad de género, o sea, que es construida, que no es inevitable, las desigualdades no son inevitables. Que existan muchas, el racismo es otra desigualdad, no son inevitables, luchamos contra ellas desde diferentes signos, pero es verdad que las diferencias de sexo son bastante inevitables, ¿vale? Y son cosas a tener en cuenta. Somos muy diversas, con un mismo cuerpo y con un mismo tipo de configuración cromosómica y tal, que nos va a afectar a los resultados en salud. Género como determinante de la salud. No sé si manejáis esto, ¿qué tal vais? Voy muy rápido con los conceptos. Por allí, ¿bien? Vale. ¿Veis aquí abajo esta señora barriendo? Pues hay una serie de procesos estructurales, pero básicamente el tema a nivel educativo, clase social, la estratificación social que llamamos en sociología, y también el género. El género es un gran determinante de la salud. Las causas de muchos resultados en salud, las causas de muchos problemas que tenemos las mujeres a nivel de salud, vienen de aquí abajo. No podemos obviar, por ejemplo, por qué hay más fibromialgia en las mujeres que en los hombres. No podemos hablar de ello solo desde aquí, solo desde el resultado, desde el dolor generalizado, mialgia en diferentes sistemas del cuerpo. Eso es una mirada solo biomédica, que lo que hace es no tener en cuenta los determinantes de género y determinantes sociales. Aparte, por ejemplo, en ese ejemplo de la fibromialgia, hay esos sesgos, esos cristales tintados de las gafas que impiden a los sistemas sanitarios o a nuestros médicos, nuestras médicas, atendernos como merecemos. Y también hay sesgos en la investigación de la salud, porque la médica de clínica, la médica de atención primaria, ella sabe en lo que se ha formado, en lo que le han enseñado, en lo que está publicado, en lo que se ha investigado, y lo intenta aplicar, pero si no hay investigación básica, aquí fallamos. Y aquí fallamos muchísimo para la salud de las mujeres. Adivinad cuál es el problema estrella, yo que soy sexóloga, el problema estrella para el cual tenemos una pastilla. El problema sexológico estrella para el cual tenemos una pastilla. ¿Y a qué género? La diabla. Predominantemente le sucede. Hay investigación para la disfunción eréctil que afecta al 1% de la población masculina, o sea, solo el 1% de toda la población masculina la tendría, pero el 90% de la disfunción eréctiva es orgánica. Solo el 90% la podemos tratar con la pastilla. Es cardiovascular, tiene un problema cardiovascular el señor, le damos la pastilla y se benefician él y su señora, ¿vale? Damos cuenta de las cifras, el 10% del 1%, muy poquitos varones, que eso hace también muy poquitas personas de la población general. Sin embargo, os voy a poner el ejemplo, bueno, pues otro que podéis conocer, la endometriosis, que cursa con mucho dolor pélvico a todos los niveles, en todos los días del mes, y hay muy poca investigación en salud. Afecta a, no sé, ¿cuántas mujeres creéis que afecta la endometriosis?
de mujeres en edad fértil, pero pues a 1 de cada 8 o 1 de cada 10. Estamos hablando de unas cifras increíbles en el Estado español. 1.200.000 mujeres. 1.200.000 mujeres. Y no hay un fármaco que trate la endometriosis. La diferencia es obvia, es que es tan patente, es tan sangrante, que bueno, nos lo dejan un poquito en botella, pero esa falta de investigación en salud, los sesgos androcéntricos lo que hacen es que no parezca importante investigar este problema de salud que afecta a las mujeres, la endometriosis. Y sí parece importante investigar un problema de salud que afecta a muy poquitos varones. Normalmente este problema de salud que afecta a estos varones se trata con terapia sexológica, que es psicológica. ¿Sí? Vale. Y luego también, por supuesto, tenemos en algunas sociedades, en la nuestra cada vez menos, pero sí que hay normas, prácticas y comportamientos directamente discriminatorios, porque aquí puede ser despiste, aquí puede ser que la médica, el médico no esté formado, ¿no? Que no sepamos diagnosticar, nunca lo hemos visto, enfermedades poco frecuentes, bueno, os estoy hablando de 1 de cada 8 mujeres, pero bueno, enfermedades que a lo mejor... Pero es verdad que luego hay prácticas directamente discriminatorias y en razón de esa desigualdad de género en el sistema laboral y de cuidados, nos dedicamos a cosas diferentes tradicionalmente, cada vez menos, pero, por ejemplo, las mujeres estamos muy expuestas en las profesiones feminizadas a una cantidad de productos químicos y productos potencialmente tóxicos para la salud importante. Ellos también, en las profesiones masculinizadas también, pero la gran diferencia es que en las profesiones de los chicos hay sindicatos y hay muchísima prevención de riesgos laborales. En las profesiones feminizadas hay una exposición a factores de riesgo increíble y estoy pensando, por ejemplo, en la limpieza, en las Kellys, las camareras de piso, en químicas, en industrias, en fábricas, en el agro. Hay mucha manipulación de algunas sustancias que no se han estudiado con demasiado ahínco, no con tanto ahínco como la exposición a sustancias de la mina o de las industrias tradicionalmente masculinizadas. El imaginario es que ellos, claro, están en trabajos muy penosos, donde además hay un plus de penosidad, pero la peluquera que se está dejando la salud, porque en los años 70 y 80 utilizaba productos tremendamente tóxicos, con el beneplácito del Estado, porque se vendían, ¿no? Y se empleaban, pues ella no tiene un derecho a una baja por enfermedad como tienen algunos varones. Bueno, pues todo esto al final hace que los resultados en salud sean distintos y hay unas consecuencias sociales, económicas, familiares y personales de enfermar de manera distinta, de que tu enfermedad no sea bien estudiada, bien tratada o a veces ni siquiera diagnosticada. Esto, digamos, es el resumen. Os he dicho algo raro que no os cuadrara. Entonces, nada, la definición es una diferencia en el tratamiento médico de hombres y mujeres y ese impacto podría ser incluso positivo para las mujeres, podría ser neutral, podría ser negativo. Hay algunos sesgos de género que operan en contra del género masculino, en contra de los hombres. El ejemplo clásico es el cáncer de mama. Si pensamos que solo nosotras tenemos mama y solo nosotras podemos enfermar de cáncer de mama, nos dejamos a ese 1% de varones que enferman de cáncer de mama, que los hay, ¿vale? Y los hay también mastectomizados y hay que tratarlo, ¿vale? El problema de los sesgos de género es que contribuyen a las desigualdades entre hombres y mujeres. Estos son datos súper recientes de María Teresa Ruiz Cantero, que mujeres somos peor diagnosticadas que los hombres en al menos 700 patologías. 700 patologías. Se dice súper rápido, pero esto significa no sé cuántas cientos de miles de mujeres que ni siquiera tienen un diagnóstico correcto. Y luego los sesgos de género influyen en la educación de los médicos, en la investigación científica y, bueno, como os he dicho, también nos perjudican a todos y a todas. Los tipos de sesgos de género serían el asumir que hembras y varones, mujeres y hombres, somos idénticos, que funcionamos igual, porque como hemos conseguido la igualdad, pues nos lo llevamos a todos los campos, también a la medicina
Y esto, como os he dicho, pues la verdad es que es incierto y luego además nos perjudica muchísimo. Pensamos que somos iguales en todo. O luego también nos podemos ir al extremo de asumir que mujeres y hombres somos diferentes en todo, aunque en realidad somos iguales en muchas variables de salud y enfermedad y nos pueden afectar las mismas cosas. Quiero decir, un contaminante que es estrogenizante, un tipo de pigmento, un tipo de pintura, va a ser estrogenizante para hombres y para mujeres, para cuerpos masculinos y cuerpos femeninos. Y luego hay que tener en cuenta que sí que hay algunos problemas de salud que solo afectan a uno de los sexos. Por ejemplo, cáncer de cervix solo afecta a la gente que tiene cervix. Casi siempre somos mujeres. ¿Sí? Pues obvio, es lo que después va a generar un cáncer de útero. Los dos grandes problemas que os voy a exponer con ejemplos a partir de ahora es, uno, somos invisibles, ahí no veis mujeres, por eso he puesto en blanco, hay mujeres, hay gente real detrás, no, nuestras quejas no son escuchadas, la gente que vea esta conferencia después no os va a ver a vosotras. Digamos que esa es la sensación que tenemos las investigadoras en salud cuando hablamos de determinados problemas médicos en foros médicos. Hablamos de menopausia, hablamos de fibromialgia, hablamos de cosas que afectan a un montón de mujeres y sin embargo se ha ido. No sé si... A lo mejor es la pila. Sí. No, ¿qué guerra te estamos dando? Muchas gracias. Vale. Sí, está muy alto. Cuando tú me digas así, pues eso, la gente que vea esta conferencia no os ve a vosotras, yo sí os estoy viendo, menos mal, porque me encanta tener feedback y saber si me estáis siguiendo y demás, pero esta es la sensación que tenemos cuando vamos a una consulta sanitaria y no somos escuchadas, somos invisibles. Es como, hola, hay un eco ahí, que yo te estoy contando 20 o 30 síntomas a lo largo de incluso 20 años, nadie los atiende, nadie los recoge, nadie los apunta en el CIE 10, en la historia clínica, y somos invisibles, pantalla en blanco. Por ejemplo, somos invisibles a la hora de hablar del ciclo menstrual, un mogollón de cosas que nos suceden a las mujeres durante 30 o 40 años, no se tratan nunca, ni nos enseñan. Claro, yo tengo mi sesgo también, porque soy educadora sexual, soy sexóloga, entonces, bueno, esta parte pues me parece muy importante, porque después tiene muchísimas repercusiones en la vida sexual de las mujeres, y aunque después ya estés en el climaterio, las que estéis aquí, que ya habéis pasado la menopausia y más allá, sigue siendo importante, fue importante, fueron años de tu vida que eran constitutivos pues, de tu experiencia. Nunca nos cuentan más allá del embarazo. Sobre el ciclo menstrual solo nos lo cuentan para el embarazo, ¿no? Y bueno, si acaso el puerperio, pero nunca vemos que vamos a estar 30 o 40 años en ciclicidad, nunca vemos cómo es la transmisión intergeneracional del conocimiento, de la sabiduría femenina, de qué es lo que podemos esperar, qué es lo bueno, qué es lo positivo de menstruar o de tener un ciclo. Nunca vemos este tipo de representaciones, incluso a lo mejor a alguna le parece incluso, no sé, chocante, pero esto es como lo normal, esto es lo que hacemos la mitad de la población, la mitad de nuestras vidas. Si no estamos con anticonceptivos, ojo, esto es lo normal. Esto es 5 días, todos los meses, durante 30 o 40 años. Esto es normal. ¿Esto se ve en la consulta? Pues no, de esto no se habla de esto. Solo sirve para esto, ¿vale? Que está muy bien, pero hay más cosas. Información así como básica o que queríamos transmitir, mensaje, ¿no? Como positivo respecto al ciclo, pues que tenemos que conseguir menstruar con dignidad, tener un ciclo menstrual que sea saludable y también que, bueno, hay muchas cosas que estamos en ello, porque desde que hablamos para la preparación de esta charla, bueno, pues han pasado cosas, ciertamente, entonces, bueno, parece que hay un reconocimiento legal
y una protección sociolaboral de la acción discapacitante de la dismenorrea que habrá que evaluar y está muy bien. O sea, que sepamos consiguiendo cosas, digamos, de nuestro catálogo de las mujeres, las profesionales de la salud que estamos preocupadas por esto. Pero faltan todavía muchas cosas, porque el ciclo menstrual está enormemente afectado por la salud medioambiental y necesitamos reducción de riesgos activas a nivel de políticas públicas, a nivel de parques y jardines, a nivel de productos de limpieza, a nivel de restauración colectiva en colegios, institutos, universidades, formación profesional. Todo eso hace salud menstrual y de todo esto todavía no se habla. Acceso gratuito a productos de higiene menstrual, todo esto ya va sonando mucho más. Y tener en cuenta el enfoque de género en la salud pública y también en las emergencias humanitarias y de problemas de salud pública como el que hemos vivido y que en verdad seguimos viviendo porque los preventivistas, el COVID no ha pasado, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado con la atención a la salud menstrual? Porque mucha atención ginecológica fue reducida a la obstetricia, a las urgencias y a los partos. O sea, esto se ha reducido muchísimo. Pero bueno, son algunas propuestas que yo creo que son razonables, pero que todavía estamos años luz. Y esto os lo quería decir también. Problemas invisibles, ¿vale? Invisibles. ¿Dónde están las mujeres? Infartos en mujeres. ¿Cuántas veces vemos mujeres infartando en el cine, en la tele, en la televisión? Bueno, lo paso rapidito. Cerca del 40%, o sea, 4 de cada 10 mujeres que tenemos un infarto o que hemos padecido un infarto, no tenemos el clásico síntoma de me duele el hombro, pues está paralizando el cuello. Esto es súper importante, si le queréis echar una foto, porque a lo mejor salváis alguna vida. Las mujeres llegamos a urgencias demasiado tarde y cuando llegamos a urgencias, por ese sesgo de género, muchos médicos, médicas, residentes, no han sido formados en la sintomatología característica del infarto de miocardio agudo en las mujeres. Dolor en la espalda entre las dos escápulas, en la mandíbula o en las muñecas. Fatiga o cansancio extremadamente exagerado. Y una sensación, también un dolor aquí de predominio retroesternal, quiere decirse entre los pechos. No es ansiedad, ¿vale? Porque también esa es la otra, atribuir casi todas las cosas a la ansiedad. Otro de los problemas invisibles en consulta y que os parece a lo mejor mínimo, pero que le fastidia la vida a muchísimas mujeres. Muchísimas mujeres vivimos por debajo de nuestras posibilidades muchísimos años. ¿Por qué por debajo de nuestras posibilidades? Pues porque si tú estás siempre fatigada, lo que más oyes de una mujer en consulta es estoy cansada, doctora, estoy cansada, las amigas, es que estoy hecha polvo, es que estoy a full, es que estoy... Ya, esto no es normal, lo hemos normalizado, pero no es normal, ¿vale? Hay muchísimas anemias encubiertas, ¿vale? La ferritina debería estar, según la doctora Valls y otras personas, por encima de ese dato, es un dato de laboratorio, se puede ver a nivel poblacional, se puede discutir, pero eso es lo mínimo para tener una vida un poquito razonable. Todo lo demás a mí no me parece ni medio normal. Frío en las extremidades, dolor muscular generalizado, caída del cabello, la cabeza espesa. Esto no es una manera de vivir, ¿no? Vivimos por debajo de nuestras posibilidades. Ya no se hacen esas analíticas que se hacían antes. Y bueno, vamos a ver, parece que incluso a algunas personas se les niega, ¿no? Los efectos de los tóxicos medioambientales. Bueno, están muy estudiados y hay un libro fantástico, porque yo esto no lo he inventado y no lo he investigado. Es importante también leer pues, a la gente que lo ha hecho. Y la doctora Carmen Valls tiene un libro muy reciente, estupendo, que es Mujeres, Hombres, Medio Ambiente y Salud, que mujeres y hombres ante un mundo de nuevos riesgos. Y esos nuevos riesgos en realidad ya están aquí. Ella quería ser optimista, pero vemos que ya están aquí. Y son los disruptores endocrinos, son alteradoras de las hormonas. Son sustancias ajenas al cuerpo que nos alteran a hombres y mujeres nuestro sistema sexual, nuestro sistema hormonal, de las hormonas sexuales. Y esto va a tener muchas implicaciones en nuevas enfermedades y en exacerbar o empeorar otras que ya tenemos. Por ejemplo, otras que ya tenemos, las tasas de cáncer de mama, que están como en explosión. Esto era lo clásico, esto seguro que lo conocéis.
factores de riesgo, qué pasa con las radiografías, qué pasa con la dieta, si no comemos bien, o sea, esto es un factor de riesgo para el cáncer. El cáncer es, bueno, un 1%, como máximo un 3% genético, y el resto es lo que hacemos todos los días, la epigenética. Pero yo os quería poner estos nuevos factores de riesgo. Y dices, ¿el estrés es nuevo? No, pero tenemos que decirlo alto y claro que si una mujer está fatigada al límite de sus capacidades, tiene una anemia, porque no concilia, porque hay desigualdades estructurales, ese estrés crónico de manera continua, eso es un factor de riesgo en salud. La exposición a disolventes, como veis en algunas profesiones, ¿vale? Hay algunas sustancias, los tintes de pelo de antes de 1980, los talatos que están en muchos plásticos, en los esmaltes de uñas, juguetes infantiles, incluso no juguetes sexuales, pues todo eso a través de la piel y de la inhalación nos hace mucho más vulnerables al cáncer de mama. Y esto son cosas que no son ni siquiera ya de gente que esté metida en el ecologismo o algo así. Esto está estudiadísimo. Las enfermedades autoinmunes son bastante más prevalentes, o sea, más frecuentes entre las mujeres que los hombres, en una razón de 9 a 10. Esto es una locura. Esto significa que sexualmente a nivel corporal tenemos una vulnerabilidad biológica enorme y además luego hay factores de riesgo de género. Entonces el lupus, la tiroiditis, la artritis, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, todo esto hay muchísimas más mujeres. Y luego a partir de los 50 años enfermamos también de una manera sensiblemente distinta. De hipertensión, de diabetes, de tiroides, tenemos déficit, sobre todo, esto a lo mejor algunas ya lo sabéis, pero hay un déficit de vitamina D en España a pesar de todas esas horas de sol que tenemos. Y es que solo la ingesta y solo la exposición solar no es suficiente. Bueno, esto se nos ha ido un poquito por los temas de compatibilidades, pero bueno, la fibromialgia y el dolor desbordado, hay 50 mujeres por cada hombre, eso significa, ¿vale? 50 mujeres padecen fibromialgia por cada hombre que lo padece, el déficit de vitamina D, el cáncer de mama, pero ojo, que hay varones que lo tienen, ¿vale? Como veis, es que esto es impepinable. Sin embargo, no se estudia desde la perspectiva que os estoy contando, porque en medicina no se estudia desde esta perspectiva, solo se estudia desde la perspectiva del debe de ser algún tipo de problema, alguna cosa que las mujeres no sabemos si como hembras de la especie humana o por qué, y ya está, solo se describe. Pero claro, yo os he dicho, vamos a tener en cuenta qué es lo que pasa antes, ¿no? Hay unos determinantes sociales de género en salud. Por ejemplo, también, ¿qué es lo que pasa antes? ¿Por qué hay tantos trastornos de la alimentación, de la conducta alimentaria que os he dicho antes, entre mujeres adolescentes y niñas, ¿no? Y población LGTB, ¿vale? O sea, somos grandes sectores de la sociedad, pero que tenemos una posición bastante bajita, ¿vale? No son los hombres, sino que somos nosotras casi en su totalidad las que padecemos esto. Y las personas que han padecido un trastorno de la conducta alimentaria les cuesta mucho deshacerse de ello, y esto tiene implicaciones para su sexualidad, para su vida reproductiva, para su salud mental en primer lugar, pero también para su empleo, para los estudios, para muchísimas cosas. Bueno, seguro que no resulta nada novedoso, pero claro que los trastornos de la alimentación no son algo genético, ¿vale? Son algo que hemos construido en nuestra sociedad gracias a la presión por la imagen, gracias a todas las restricciones y el control por la imagen corporal, de cómo de grande o de pequeño es tu cuerpo, los sentimientos de rechazo del propio cuerpo, porque si tú sabes que ser mujer, lo sabes desde los 6 años, como muchísimo, es peor que ser hombre en esta sociedad, pues lógicamente vas a rechazar el propio cuerpo, y cuando llega la pubertad es cuando debutan estos trastornos. Bueno, pues hay múltiples razones, pero que son sociales.
La violencia hacia las mujeres también es un problema de salud pública y normalmente también es invisible en las consultas. O sea, los médicos de atención primaria podrían ser un factor detector de la violencia con 2 o 3 preguntas, con una mirada atenta, y sin embargo hay procesos en los cuales la mujer se podría haber beneficiado de una ayuda, de un vínculo seguro, y nadie sabía nada. Mujer que hiperfrecuenta la consulta, todo esto seguro que os suena, va muchas veces, ¿qué le pasa? Cada vez con un dolor distinto, y lo que pasa es que está sufriendo maltrato. Fijaos, consecuencias en la salud de las mujeres de la violencia de género en la relación de pareja. Pues es que, bueno, yo la recogí así en un cuadro hace mucho, recogerlo parece muy sencillo, pero detrás de cada una de estas cosas hay una mujer que ha estado sufriendo. ¿Vale? Esto no es tan sencillo, problemas y dolores. Por eso vamos con muchas cosas, ¿vale? Y esto es lo que ya está acreditado que provoca la violencia por parte del compañero íntimo. Voy súper rápido, hay mucha información, no sé si queréis hacer preguntas o cualquier cosita, me lo decís, ¿vale? Por ejemplo, con fibromialgia, endometriosis, el síndrome de fatiga crónica, que ahora empiezan a llamarlo encefalitis miálgica, fijaos, el único síntoma es el dolor. Y bueno, son enfermedades de mujeres, así que claro, pues son las grandes invisibilizadas también, ¿no? Qué casualidad, que claro, como son invisibles, pues ni hay tratamiento ni hay cura. A mí me sabe mal decirlo como en 2 frases, pero claro, es que esto es el resumen, es la manera de intentar analizarlo y devolverlo también a los profesionales sanitarios. ¿Qué está pasando? Para que no atendáis la salud de todas estas mujeres a las cuales nos pasan todas estas cosas. Se diagnostica muchas veces es un diagnóstico de cajón desastre, ¿no? Como, bueno, tienes fibromialgia porque como no sé lo que te pasa, tienes muchas cosas, pues a lo mejor va a ser eso, pero eso es incorrecto. O sea, eso con un varón probablemente no pasaría. Si a un varón le duelen los testículos, por ejemplo, 5 meses al días de cada mes, le duele la barriga, tiene deposiciones que están muy variables, tiene dolor en la espalda, no puede mantener relaciones sexuales, tiene niebla mental, seguro que habría tenido una derivación al especialista, porque siempre está fatal, ¿verdad? Pero una mujer, que son estas mujeres que hemos visto antes, y estas, que les pasa todas esas cosas y muchas más durante muchos años, no tienen diagnóstico. Por eso digo que somos invisibles. Esto es un poquito, os lo he contado antes. En cuanto al dolor, la profesión médica hace distinciones en la manera de tratar a las pacientes femeninas y masculinos. Se entiende que las mujeres somos quejicas cuando manifestamos un síntoma de dolor inespecífico. O sea, no es un dolor agudo de ¡ay, es que me duele justo aquí! O me he torcido el tobillo, ¿no? Eso lo tenemos identificado, agudo en un sitio tal. Cuando es generalizado, cuando afecta a varios sistemas del cuerpo, sistema digestivo, uroginecológico, osteomuscular, uy, es que esto ya a mí me supera. Pues hay muchas diferencias de género, pero también de sexo. Entonces, tenemos una manera distinta de expresar el síntoma dolor y también tenemos una especie de manifestación diferencial del síntoma dolor en nuestros cuerpos. Esta manifestación distinta por tema de sexo tiene que ver con cómo es nuestro sistema neuroendocrino. Nuestro ciclo menstrual también puede afectar a la percepción del dolor porque afecta a los neurotransmisores. Es decir, esto simplemente decir un hecho científico. Tenemos que saber que el ciclo ovárico va a afectar a todos los tejidos del cuerpo, a todos los sistemas y durante varias décadas. Entonces la percepción del dolor es distinta, no es ni mejor ni peor, a veces va a ser mayor, amplificada a lo que consideraríamos que es fuera la medida objetiva y a veces no. Simplemente habría que reconocerlo, habría que reconocer que el sistema neuroendocrino de los hombres es mucho más estable, lineal y que tiene variaciones mínimas. Simplemente, sería distinto, sería como reconocer que tú eres morena y yo soy rubia. ¿Hay que discriminar a la morena o a la rubia?
terapia? No, habrá que atender a cada uno de ellos de manera distinta, ¿no? La manera en la cual los varones afrontan el dolor también es distinta, pero esto no es sexual, esto no es por naturaleza, esto no es su cuerpo, esto es por razones de género. Los varones, ¿pensáis que se quejan más o menos? Culturalmente, se espera que se quejen menos. Culturalmente se espera que se quejen menos. Luego la realidad, ¿cuál es? Son no pupas. Ay, Dios mío, cada vez cuando hay algo, tal. Sus técnicas de afrontamiento son un poco más pasivas, menos activas, y normalmente hay más recurso a los tóxicos. Vamos a ver, ellos cuando les duele algo lo que van a hacer es muchas veces no tomarse el tratamiento farmacológico o los antibióticos, y lo que van a hacer es alcohol, conductas más o menos de riesgo, etcétera, etcétera. Las mujeres somos mejores respondedoras y nos cumplimos mejor las pautas de ejercicio físico. Qué casualidad, ¿no? Porque esto sería como... A los médicos les encanta lo de la adherencia al tratamiento, que es como una manera de decir, eres obediente, eres una buena paciente. Las mujeres solemos ser buenas pacientes, somos más sumisas. Y esto es por sexo o por género. Bueno, pues es por género. Ellos son más de, ¡guau! Me dieron una caja de antibióticos, me lo tomé los 2 primeros días y luego me tomé 2 cubatas. Y no me curé, claro. ¿Vale? Entonces son peores pacientes, sin embargo no son penalizados. También van menos, acuden cuando ya la cosa está fatal, tienen menos conductas preventivas de salud, porque luego siempre van a contar con una mujer cuidadora al lado, entre otras cosas, ¿no? La mujer que enferma o la mujer enferma crónica tiene también mayores dificultades, su calidad de vida es peor, mucho peor una enferma de, yo sé, espondilitis anquilosante que un enfermo de espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es un autoinmune que a lo mejor conocéis o tenéis algún conocido, espero que no, porque es muy fastidiada y duele muchísimo, muchísimo, duele la espalda muchísimo. Pero los varones con espondilitis tienen mejor pronóstico, mejor calidad de vida. ¿Esto es por biología? No, esto es porque las conductas cuidadoras de su entorno le facilitan la vida. ¿Su entorno cuál es? Probablemente va a haber 1 o 2 mujeres de su familia, de su entorno, que les faciliten estas cosas. A las enfermas de espondilitis, pues se les hace todo bastante peor. La espondilitis duele básicamente en la parte baja de la columna, en el sacro. Bueno, nosotras respondemos mejor a modalidades cognitivo-conductuales del tratamiento y a la autorregulación emocional. Sabemos, expresamos nuestras emociones en modo y lugar y en forma. Muchas veces reprimimos emociones como la ira, el enfado, la rabia, porque culturalmente no las podemos expresar y cuando digamos que explotamos somos muy penalizadas. Pero en general tenemos mejor autorregulación emocional, porque lo que veréis, por ejemplo, en películas y tal, el ejemplo más tal, es un tipo como, no sé, voy a poner un estereotipo muy grande, ¿vale? Pero algo como Rambo enfadándose muchísimo, totalmente cabreado, y esto nos parece normal en los varones. Los hombres pueden permitirse eso. Una mujer que montara la que monta Rambo o cualquier Rambo de cualquier película, ¿no? Cuando está enfadado, pues se enfadó y pega 4 tiros, pues la mujer no se enfada y pega 4 tiros, ¿vale? En el estereotipo. Eso es lo de la autorregulación emocional. Bueno, todo esto pues tiene muchísima influencia en cómo llevamos el estrés las mujeres, porque no es un tema de que nosotras por naturaleza lo llevemos mal y estemos fatigadas, es que no podemos con ello. Hombres y mujeres en esta sociedad nos socializamos de manera distinta y el profesional médico también tiene esa mirada, donde es un hombre y una mujer, es profesional pero es hombre y mujer, y mira al paciente de una manera distinta. El problema es que no mira de una manera distinta, tal como propugnamos pues, desde la red, desde las investigadoras en salud feminista, decir por qué las mujeres enfermamos más, somos seres débiles, vulnerables, no, por todo lo que os estoy contando. Y entonces la paciente femenina, las mujeres, percibimos nuestro propio estrés de una manera anómala. Tenemos una especie de distorsión
y que la cultura no nos permite reconocer cuánto estrés tenemos. Si un hombre hiciera todo lo que hace una mujer en un día, estaría muy cansado. Muchas veces nosotras culturalmente no nos validamos, o sea, no nos creemos y de alguna manera no somos capaces de poner en valor todo lo que hacemos. Y esto nos perjudica mucho en la salud mental y física, porque el estrés percibido primero es de manera somática, de manera corporal, primero es eso, y luego ya a veces nos empezamos a dar cuenta de que estamos muy saturadas, pero lo primero es somático. El estrés percibido por un organismo humano, ¿vale? Aquí no estoy diciendo ni de qué sexo ni de qué género, pues en principio vamos a intentar estar en equilibrio, que sería esta línea negra. Pero cuando tenemos demasiado estrés, aunque esté en inglés lo vais a entender, la respuesta de estrés, cuando nos hiperestimulamos, pues es como, bueno, ¡chum!, se me desregula aquí el eje hormonal porque necesitamos hacer frente, yo qué sé, por ejemplo, un disgusto, un pico de estrés en el trabajo, ¿vale? Pues pico de estrés. ¿Por qué lo llamamos pico de estrés? Porque es un pico de cortisol, que es una hormona que se libera al organismo para poder afrontar todos estos cambios que vienen, para poder estar pum, 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 adrenalina, adrenalina, adrenalina. ¿Sabéis esas fases que es que hay semanas y hay días que no paras? Y las que estéis criando y que tengáis criaturas, ya lo sabéis. Y como estáis trabajando y criando, y entonces llegas hasta aquí y tu organismo lo que va a hacer es sostenerte un poquito y luego la respuesta esperada normal de cualquier persona, organismo humano, es, pues, regularse. Lo que vamos a hacer es bajar y regularnos, adaptarnos, pero que no sea tanto pico. Ir a lo azul, que es adaptativo. El pico lo podemos modular, lo podemos trabajar, podemos regular el estrés. Sin embargo, se ha visto que las mujeres, en general, tenemos no picos de estrés, lo que vivimos es ya no montaña rusa, que es ya problemático desde el punto de vista cardiovascular, muy problemático. Ya no es esta montaña rusa, es que vivimos, no hacemos esto y bajamos, vivimos en esto. Y llegamos, esto es estar súper cansada y esto es estar exhausta. Cuando estamos exhaustas durante semanas, meses, años, por ejemplo, la gente en crianza, o sea, los 3 primeros años, que son maravillosos y horrorosos, y entonces llegas exhausta. Esto hace que haya disfunción mitocondrial. Esto al final tiene efectos permanentes en tus células, en tu organismo. No es una cosa de la cual te vayas a como recuperar y volver a un equilibrio, a la homeostasis y tal. No, no te adaptas. Como veis, estamos por debajo de nuestras posibilidades. Nuestras posibilidades son estas, digamos que las condiciones normales, y nos quedamos por debajo. Hay muchas mujeres que nunca se recuperan. Estamos hablando de la fatiga suprarrenal, de la tiroides, tal. No te recuperas. O te coges un autoinmune. Y esto lo vemos una y otra vez. O sea, hay un proceso antes. Por eso hablaba de esas causas que vienen antes. Voy a pasar esto que a lo mejor es muy tal, porque me apetece, si alguien quiere contar, si alguna vez os habéis sentido no escuchadas en consulta con alguna cosa que no sea a lo mejor muy íntima, pero que os apetezca compartir. Realmente nosotras vemos, y las médicas, que tenemos una autopercepción muy distorsionada. Pensamos que vamos a poder y que tenemos que poder. Es más, que tenemos que poder porque eso es un mandato de género. Tenemos que poder con la crianza, tenemos que poder además luego reincorporarnos y que, bueno, es normal que estemos cansadas, pero es que hay gente que está que se le cae el pelo y lo normalizamos y no vamos al médico. Cuando vamos al médico, ¿alguna ha tenido alguna situación donde no nos reconozcan los síntomas? O sea, bueno, eso de que se te caiga el pelo, bueno, eso de que estés cansada, bueno, normal cuando tienes un bebé. Bueno, ¿alguna le ha pasado alguna vez esto que digo? ¿Alguna no le ha pasado? Que quiera levantar la mano a alguien que no le haya pasado. Bueno, pues a todas nos ha pasado que en algún momento parezca que no son validados los síntomas que tenemos, ¿no? Bueno, se ha hablado también ya de los factores que influyen en la percepción del dolor y quería referirme a ese otro gran fenómeno que es, o somos invisibles, ¿no? Como
¿no? Vas a la consulta y no valida, nadie recoge ese síntoma no se trata, nunca me han dado vitaminas para esto. Pero nos vamos a la otra cara de la moneda, que es que estamos hipermedicadas, o con fármacos o hipermedicalizadas, que sería que toda nuestra salud, cualquier cosita de salud que nos pase, solo puede pasar por el sistema sanitario. ¿Por qué pensáis que es un error o es algo que criticamos desde la Red CAPS y otra gente que hacemos medicina así un poco más crítica? O sea, ¿la salud pasa por estar en el sistema sanitario o puede haber otro concepto de salud? Hombre, claro que hay otro concepto. La salud es estar bien y Preventiva debería de ser. Claro, y la salud tiene mucho que ver con cómo se vive, no solo si te duele algo en ese momento concreto, ¿no? Si estás bien o estás mal, ¿no? Lo que pasa es que también, claro, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice ella, pero da un poco de miedo porque si la desrelacionas con el sistema sanitario, al final casi nos estamos acercando hacia, bueno, pues entonces esto es otra cosa, el Estado ya se desentiende y que se paguen ellas sus cositas y tal. Entonces ahí hay como un riesgo de, estoy de acuerdo con lo que dice, pero me da miedo de cara a que se quite dinero público para ese apoyo que al final es salud. Pero ya lo estamos haciendo. Sí, sí, ya sí. Las compresas, los pañales, a raíz de los problemas por eso de digo yoga, que de lo que al revés. Entonces, si tú tienes un tiroides es porque te callas algo que quieres expresar. Y aquí viene la raíz de no intentar dar fármacos para intentar solucionar en vez de lo que ocurre. Cuando lo que ocurre no es tomar una pastilla, es saber por qué te estás callando, lo que te estás callando, y afecta al tiroides. Bueno, probablemente también nos callamos todas esas cosas y luego cuando las contamos no son recogidas. Si nadie las recoge, tú acabas con indefensión aprendida, que quiere decir que acabas no diciendo las cosas que te pasan, porque desde pequeñita te han dicho que lo que te pasa no es importante, porque es mucho más importante lo que les pasa a los otros. Las mujeres vivimos en relación, por eso hablaba de esta identidad en relación. Muchas mujeres una y otra vez dejan de cuidarse a sí mismas, de decir lo que les pasa, lo que les preocupa, y ponen en primer lugar a sus seres queridos, a sus hijas o hijos, a sus parejas, padres, madres, familiares, y van antes los otros que nosotras. Eso es otra manera de callarse, no expresar. Luego yo también he tenido, de lo que hablabas del cortisol alto, yo lo viví, del estrés, y lo único que pude hacer es cambiar mi vida, apuntarme a hacer yoga, y de esa manera se me pasó todo, pero tenía un montón de pulsaciones anormales al día. Es que el estrés, cuando lo poníamos ahí como factor de salud, que a veces casi ya no reímos o parece irrelevante ponerlo, que el estrés te está afectando a nivel celular, que es que afecta a todo. No vas a poder vivir con esos niveles de estrés, ni nosotras ni ellos. Ojo, que el mito así de el hombre trabajador, ejecutivo, agresivo, hasta que al final explota, bueno, pues eso tampoco es saludable, no lo quiero ni para mí ni para ellos, desde luego que no. Y recogiendo lo que decíais... Sí, que molaría medicalizarlo más de cara a tienes estrés, pues que el sistema más, bueno, que la sociedad fuera, vale, pues esto es el yoga, es no sé qué, que esas Poder cosas se tratarlo. gestionan también desde el médico. Poder tratarlo desde el sistema sanitario con una perspectiva más amplia. Eso, sí. Que no sea solo Darle la pastillita diagnosticar, o sino validar. diagnóstico, solo hay tratamiento, es lo habitual. ¿Alguien por allí quería decir algo que a lo mejor no se os oye? Vale, pues a ver, esto es una cosa que hemos visto por ahí, pero bueno, muchas veces pensamos que hay problemas psicológicos, pero que tienen que ver absolutamente con lo social, con la desigualdad estructural. Esto es alguna compañera en alguna manifestación. La medicalización es un proceso donde hay muchos problemas de salud en general, psicosocial, las cosas que nos preocupan, que emocionalmente estamos sin poder trabajar, elaborar por nosotras mismas, que tenemos unos niveles de estrés desorbitados, y se considera que solo se puede tratar con un tratamiento.
estancamiento con los saberes médicos, que nuestros saberes de autocuración, autorreparación, el organismo tiene mecanismos de autorreparación, no estoy diciendo nada raro, o sea, el organismo cuando tiene una inflamación la resuelve, cuando tiene una infección la resuelve muchísimas veces, cuando hay un constipado se resuelve, salvo que tengas ya un trastorno y una patología, pero muchas veces el cuerpo de las mujeres del sexo femenino lo que es visto prácticamente todo el cuerpo en sí mismo como un problema, cualquier cosita que le pasa al cuerpo femenino, cualquier síntoma, cualquier fenómeno, ¿vale? Y, por ejemplo, se nos hace sentir enfermas en base al ciclo menstrual. Antes se decía, mi abuela decía, estoy mala, cuando estaba menstruando, cuando lo que estaba haciendo era un proceso fisiológico, natural, saludable, que significaba que su cuerpo estaba funcionando bien, que era saludable, fijaos, ¿no? Y que ella decía, estoy mala. Y luego se nos hace sentir, pues, bueno, desesperadas, dolientes, como débiles, vulnerables, como un cuerpo que hay que corregir, siempre hay que corregir, nunca está la mujer contenta, pero no es eso, es nunca se nos hace sentir satisfechas con cómo somos, no se nos valida, no se nos da esa autoestima de decir, el cuerpo femenino, igual que el cuerpo masculino, tiene sus vulnerabilidades y sus fortalezas, y su talón de Aquiles puede ser X, Y o Z, igual que el talón de Aquiles de un cuerpo masculino. Principalmente se nos doma el cuerpo a través de analgésicos y antidepresivos. Somos el país de la Unión Europea, bueno, y el tercero a nivel mundial en consumo de psicofármacos. Me estoy refiriendo a las benzodiazepinas, este tipo de medicamentos para dormir, para los ansiolíticos y demás. Esto es una locura lo que os acabo de contar a nivel mundial, ¿eh? O sea, que es que de aquí más de una, más de dos, más de tres consumís diariamente esto, estoy absolutamente segura. Para aliviar todo tipo de dolores, no solo el físico, sobre todo el del alma, el emocional. Luego las hormonas sintéticas, ¿no? Cualquier desequilibrio en el ciclo menstrual es tratado, y en ginecología se cree que se cura, pero normalmente no es así, con una píldora anticonceptiva. Bueno, la píldora anticonceptiva es una maravilla para evitar el embarazo, es algo que nos ha empoderado muchísimo desde que estuvo en el mercado de manera libre. Muchas feministas tuvieron que luchar mucho para que fuera accesible para las mujeres, y también muchos ginecólogos aliados lucharon para ello, y ahora mismo tenemos que hacer un poco el movimiento contrario. No se pueden recetar las píldoras como caramelos. O sea, las de tercera y cuarta generación tienen sus propios condicionantes y, bueno, son un tratamiento médico. Para anticoncepción están muy bien, pero no puede ser que para cualquier cosita a una joven se le den. Y luego la extirpación, las cirugías, para cualquier cosa, ¿vale? Y la modificación corporal, la medicina estética, incluso para las vulvas. ¿Esto es medicina? ¿La medicina estética? Bueno. Las emociones son el ruido del cuerpo, el ruido que hace el cuerpo, donde nos está avisando, es el radar. Y fijaos, la feminidad y la masculinidad tradicionales son muy problemáticas para nuestra salud mental. Si veis aquí, la feminidad tradicional, desde el punto de vista de la que nos dedicamos a la terapia, tiene muchas similitudes con la depresión. Digo la tradicional, el estereotipo de Disney. El género femenino. O sea, cómo es una mujer como tiene que ser y cómo es un hombre como tiene que ser. Bueno, el hombre como tiene que ser, vamos a empezar por ahí. Personalidad bastante desadaptativa, un poquito antisocial. Violencia hacia ellos mismos, en el sentido de hábitos poco saludables. Si uno no se cuida, se está violentando, pero también hacia otras personas. Primero hacia nosotras, pero también abuso de sustancias, control de impulsos, trastornos delirantes y antisociales. Control de impulsos. ¿Quiénes son la mayoría de los pacientes del Hospital de Parapléjicos de Toledo? ¿Y de dónde viene esa discapacidad sobrevenida? De conductas de riesgo que fomentan la masculinidad, que son la velocidad, el no me pongo el cinturón, todo esto, yo soy
yo no me voy a poner esto, yo no me voy a poner el condón, yo no me voy a poner el cinturón, y yo esto, que yo soy muy macho y yo soy muy hombre. Normalmente la masculinidad así como más dominante, bueno, pues es bastante de riesgo. Y la feminidad tradicional se expresa casi como una depresión, ¿eh? O sea, que pues las mujeres miedosas, que yo conozco mujeres, yo soy de Madrid y hay mujeres que todavía, de cierta edad, todavía les da miedo ir en metro, por si les hacen algo. O sea, tenemos inculcado el miedo para todo, la inseguridad, la culpa, la preocupación permanente, la baja autoestima. ¿Cuántas mujeres en un auditorio de hombres y mujeres, incluso profesionales, toman la palabra en primer lugar antes que un hombre? Hay miles de ejemplos. La inseguridad, la falta de autoestima. Y esto no es que nazcamos así, es que nos hacen así. Entonces, claro, esto se expresa con trastornos del estado de ánimo. Nosotras enfermamos para adentro, nos lo tragamos, lo somatizamos y ellos enferman para afuera. Las consecuencias de las enfermedades masculinas las pagamos todas y todos, ellos en primer lugar, pero se socializan, las tenemos que atender desde, por ejemplo, ¿no?, esta parte de la hospitalización, pero nosotras estamos con ansiedad, estrés, siendo víctima de abusos, en relaciones de dependencia de larga duración, bueno, todo para adentro y no sale del ámbito doméstico, ¿vale? Es como maneras distintas de enfermar. Psicofármacos, los malestares de las jóvenes y de las mujeres, pues normalmente, antes que pensar que hay algo físico, se piensa que es psicosomático. Básicamente un eufemismo para decir, esto es de psiquiatría. Hay más posibilidades de que te manden al psiquiatra cuando tienes endometriosis, que es una enfermedad pélvica, pues llegas antes a psiquiatría que a ginecología. Esto es real. Se pasa por 5 especialistas de media antes del diagnóstico. Y esto pasa con esta enfermedad y con muchas otras. Esto es muy grave. Esto quiere decir que estamos psicologizando los malestares de las mujeres. Cuando nosotras nos pasan cosas, nos quejamos, como es natural, como a ellos no les mandan al psiquiatra. O sea, si un hombre dice, a mí me duelen los testículos todos los meses. Cada vez que tengo una emisión seminal, me duelen demasiado los testículos. Pues ya tendría un diagnóstico y un tratamiento. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, no es igual que con la menstruación, pero bueno, ¿me entendéis? Y esto pongo aquí este término, que no sé si lo conocéis, los mandatos de género, que merman nuestra salud. Y esto es lo que nos hace, nos fastidia la salud. La complacencia, la obediencia, la adherencia, el cumplimiento del tratamiento, el aguantar sin quejarse. También es verdad que luego se manifiesta de maneras distintas, ¿vale? Son generalizaciones, pero suceden en muchas ocasiones con los pacientes. Luego, la maternidad ideal de yo puedo con todo. Muchas mujeres jóvenes tienen una romantización de la maternidad increíble y piensan que poco menos que el bebé va a salir vestidito de rosado, de azul, y en el puerperio pues que va a ser todo, y no es así. Y esto provoca pues, depresiones postparto y tal. Luego el capacitismo sexual de yo voy a poder, tengo que estar dispuesta. Hay un nuevo modelo sexual donde las mujeres estamos muy empoderadas, pero al final lo que hacemos es intentar complacer y dar placer al chico en las relaciones heterosexuales. Y se piensa que, claro, tenemos que estar dispuestas siempre. Antes el tema era mal visto, antes el mandato de género era distinto, hace 40 años, 50 años, pero ahora es yo puedo ser madre, puedo estar en el puerperio y además tengo que tener relaciones sexuales con penetración y disfrutarlas y 4 orgasmos. Y yo tengo mujeres en consulta que quieren tener ese tipo de sexualidad, que es irreal, y eso es un mandato de género. Y luego también el catastrofismo y la injusticia percibida, que tiene mucho que ver cuando nosotras llevamos mucho tiempo con síntomas, nadie nos ha hecho caso, pues al final vemos este tipo de constructos psicológicos que se llaman así, que tienen que ver con catastrofizar. O sea, en el momento que te duele una uña ya piensas que es cáncer. Yo qué sé, se te cae el pelo y piensas que es que tienes leucemia. Y dices, pues igual tienes anemia, ¿sabes? No hace falta que te vayas a lo peor. A veces son cosas muy básicas, como os he mostrado antes, ¿no?
La autoestima y el autoconcepto mermado y una relación muy problemática en muchas ocasiones, a veces de dependencia con el médico, la médica, y que son paternalistas, que nos siguen tratando como niñas. Muchas veces a las mujeres no se piensa que podamos tomar decisiones sobre tratamientos. Os estoy contando muchísima información súper resumida, pero es que hay infinidad de estudios sobre esto, ¿no? El ejemplo paradigmático de la relación mala con la sanidad, por ejemplo, es en ginecología, en oncología, cáncer de mama, violencia obstétrica, cómo se nos trata a las mujeres, como si no pudiéramos tomar decisiones sobre lo que nos pasa. Y, bueno, pues también es otra crítica. Yo pasaría, bueno, a este pequeño resumen que tiene que ver con la salud mental, pero que es importante porque siempre nos la dejamos. Y con todo lo que hemos pasado en pandemia, se ha visibilizado, pero yo creo que está como en plan moda, lo de, bueno, sí, la salud mental, la gente habla de depresión, se escriben libros en Instagram, TikTok, se habla de ello, pero seguimos sin hablar de ello verdaderamente, de una manera abierta, al margen de tomo ansiolíticos, tomo antidepresivos, estoy fatal, pero esa parte de los cuidados emocionales verdaderos, de los malestares de género, de las cosas que nos pasan por ser mujeres, y que no nos pasan solo a nosotras, sino que nos pasa a todas las mujeres, o a la mayoría de las mujeres, pues es importante. Saber que tienen todo que ver esos malestares de género con la masculinidad y con la feminidad, que se nos niega la tristeza y la ira, que no hablamos de andropausia, pero sí de menopausia, que tenemos mucha necesidad de escucha, pero a veces ni siquiera nuestra médica de cabecera nos escucha y a veces ni siquiera nuestra familia, ni siquiera nuestra pareja, y que esta necesidad es legítima. Ojo, que yo diga que las mujeres necesitamos mucha escucha, pues como todo perro pichichi, cualquier persona, cualquier ser humano, pero las mujeres más porque se nos niega. Y luego que no tenemos demasiado ocio. ¿Qué ocio tenemos las mujeres? Porque en el estereotipo el ocio de los varones lo tenemos súper claro: el fútbol, el bar, los amigos, las cartas, el no sé qué. Tienen sus espacios de socialización, de ocio, irrenunciables. Nunca van a decir, wow, tío, no quiero, que tengo que fregar los platos, que es que me he dejado la plancha. ¿Lo habéis oído alguna vez? Van a renunciar, Pete, 55 años, después del curro, va a renunciar a las cañas porque tiene que hacer la cena. ¿Qué ocio tenemos las mujeres? Las jóvenes y las maduras. Las jóvenes piensan que tienen ocio porque son jóvenes y todavía no están embarcadas en esta rueda, pero yo que atiendo a gente, pues consultas de sexualidad, de concepción tal, claro, por supuesto, haces una perspectiva 360 grados, biopsicosocial, y dices, pues claro, en cuanto te emparejes, todo esto que tú te has construido pensando que vas a tener el mismo tipo de posibilidades y oportunidades, si no lo trabajas, no lo construyes, vas a estar igual que las generaciones anteriores. No sé a dónde me he ido. Bueno, esto lo he traído porque, bueno, la doctora Valls ha estudiado muchísimo toda la parte de la evolución de la menstruación a base de estos tratamientos hormonales, pero no sé por qué se ha colado aquí. Algo hecho mal. Pero bueno, lo dejo porque yo creo que es interesante, estar atrás. Y es muy interesante el ver que esta es la visión de la medicina del sexo femenino. O sea, la visión es ginecológica en primer lugar y luego y patológica en segundo. No es como estamos 30 40 años de la vida ciclando, tal. No, es nos pasa todo esto, nos puede pasar todo esto, Dios mío, qué horror, ¿no? Pues cuesta mucho salir del paradigma. Pero bueno, lo estamos intentando. Hay otras maneras de ver la ciclicidad, de ver nuestro cuerpo. Es verdad que somos las que más consultamos, porque hacemos esas consultas a ginecología, pero tendremos que pensar por qué razón consultamos más y por qué estamos enfermando comparativamente más que vosotras, las mujeres más mayores, por ejemplo, las que ya estáis en climaterio. O sea, objetivamente estamos enfermando más. Y aquí tiene que haber algo. Bueno, pues son factores también medioambientales que muchas veces son desatendidos,
Ya os he hablado un poquito de los alteradores de las hormonas, pero esto es algo que nos va a fastidiar la vida cada vez más y tenemos que pararlo. Y bueno, pues son cosas que dificultan muchísimo una salud menstrual, que al final es parte de la salud integral. Es una parte inexcusable. Tengo varios otros ejemplos, como el tratamiento hormonal sustitutivo de la menopausia. Podéis elegir, no sé cómo voy de tiempo, pero esto, ¿sabéis a lo que me refiero de los parches? Marcharía, lo siento mucho. Bueno, pues ahora estamos asistiendo un poquito y lo vais a ver bastante en prensa porque lo hemos estudiado también en la red de la Red CAP, de profesionales de la salud. Bueno, cómo se está viniendo otra vez el tema del tratamiento farmacológico de la menopausia. ¿Y por qué digo el tratamiento farmacológico de la menopausia? ¿No hay que tratar la menopausia? Bueno, pues no, la menopausia es normal. ¿Hay que tratar la infancia? La menopausia es una fase de la vida que pueden ser 40 años, porque hay gente que la menopausia la tiene a los 42, pero es 45 y es normal, 48 y es normal, 52 y es normal, 55 y es normal. Tenemos entre los 40 y los 55 la posibilidad de que se retire la regla. La menopausia son solo 12 meses que falta la menstruación y a partir de ahí se inicia el climaterio. ¿Qué es el climaterio? Pues la etapa donde dejamos de ser fértiles y hay muchos cambios. Algunas de las que estáis aquí ya estáis en el climaterio, ya los habéis pasado o los estáis experimentando y algunas los estáis padeciendo, ¿vale? Pero experimentar no es lo mismo que padecer. Nunca se habla de la andropausia, de qué es lo que padecen, ¿no? No se habla de biomío, calvicie, disfunción erectiva, no está todo el día. Estamos todo el día hablando de que a la gente no se le pone el pene en erección y que eso es un problema. Sin embargo, en medicina sí que estamos todo el día hablando de algo que se han inventado, que se llama síndrome genitopélvico-urinario de la menopausia. Lo he dicho de una vez, hoy me convalidan. Esto es un conundrum de diferentes cositas que ya trataban diferentes especialidades médicas cuando había atrofia en la vagina. La atrofia es una cosa muy problemática, pero no todas las mujeres en el climaterio tenéis atrofia. Si no, no estaríais aquí, no podríais ni estar sentadas, porque estaríais tan incómodas, os dolería muchísimo y sería un problema, es un problema de salud. Una atrofia es cuando algo, el tejido ya no está vivo. Eso es lo que significa atrofia, guau, ¿no? Entonces, imaginaos que no estuviera vivo el pene. Tendríamos ya también, ¿no? Un remedio. Bueno, pues hay congresos dedicados al síndrome climatérico, a la menopausia y por supuesto tenemos un fármaco para tratarlo, que es el tratamiento hormonal sustitutivo. Os tengo que decir que la menopausia, siendo un proceso natural igual que la pubertad, o sea, cuando somos adolescentes hay cambios y cuando ya somos climatéricas ha habido cambios. No hay más. ¿Cuáles son esos cambios? Que se reducen los estrógenos circulando en nuestro cuerpo, los estrógenos que nosotras generamos por los ovarios. Nada más y nada menos. Pero no tenemos un déficit de estrógenos, simplemente cambia. Es igual que las niñas tienen menos estrógenos, luego tenemos más estrógenos y luego descienden. Eso es lo normal, lo fisiológico y lo natural. Sin embargo, pues después de la comercialización del tratamiento hormonal sustitutivo, se introdujo en las consultas de toda Europa. Tuvimos que llevar las investigadoras feministas a ver qué es lo que estaba pasando en la salud de las mujeres, si realmente era necesario tratar a todo el mundo. Se vio que no solo no era necesario, sino que era perjudicial. En 2003 se muestra el incremento de riesgo relativo de presentar cáncer de mama invasivo y el incremento de mortalidad de la gente a la cual se le daba terapia hormonal. Bueno, esto era en 2003, pensábamos que el asunto estaba concluido, pues ahora en 2022 vais a ver bastantes notas de prensa disfrazadas de investigación médica que van a ir otra vez a introducir esto. Nosotros lo decimos así porque realmente es una estrategia que es legítima, porque son empresas que quieren vender, pero también hay que saber qué es lo que está detrás. Entonces, bueno, normalmente en la ginecología y en la medicina, sin perspectiva de género, todo lo que nos pasa en el área pélvica y en la vulva, pues es problemático.
y nos vamos a quejar de falta de deseo, pero a veces a lo mejor nos tenemos que preguntar ¿qué es lo que no deseas? Un coito mal hecho en 5 minutos o en 3 si dura. Incapacidad para disfrutar. ¡Wow! Yo creo que todos los seres humanos tenemos múltiples vías de disfrute. La piel es una zona erógena increíble. Sin embargo, solo se habla de la sequedad vaginal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la penetración. Y luego el vaginismo, ¿no? La imposibilidad de introducir un pene, un dedo. Todo eso es un gran problema, pero sin embargo nadie se ocupa del problema de que a lo mejor no disfrutamos, que no nos gustan las caricias que nos hacen, que no hacen un clima erótico, que no hay una seducción, que esta mujer adulta a lo mejor no está disfrutando porque su pareja no es buena, pero siempre el problema es que la vagina no está lista. Y bueno, con las maternidades tendríamos pues para una charla entera solo sobre esto, ¿no? Pero bueno, sí que queríamos mencionar el tema de las enorme tasa de cesáreas que sigue habiendo en el Estado español, que no es comparable a otros estados, o sea, es que nos llevamos la palma en benzodiazepinas y en cesáreas, y es que esto parece sarcasmo, pero de verdad que no lo es muy preocupante. Y la violencia obstétrica, la violencia que se produce en torno al parto y las decisiones de las mujeres que están embarazadas o que están pariendo. Hay muchas maneras de ser madre en esta sociedad, además, por esos contaminantes ambientales las tasas de esterilidad están aumentando en hombres y mujeres, y esto es un problema. No por casualidad, en el Estado español también hay bastante sector de reproducción asistida. El vínculo se hace solo, ¿no? Y bueno, según por ejemplo la Sociedad Española de Salud Pública, Administraciones Sanitarias, los niveles que hay en España de alteradores de las hormonas pues son elevadísimos, muchísimo más que en países de nuestro entorno. No todo es COVID. Y las repercusiones del COVID son distintas también, dependiendo de los sexos y del género, ¿vale? Las repercusiones no se están empezando a medir. Hay un monográfico sobre el impacto de género del COVID, ¿no? De sexo y de género del COVID. De qué manera enfermamos, qué pasó, y se ha podido hacer ya esa evaluación recientemente. Pregunta, ¿por qué crees que puede haber aquí mayores niveles de disruptores endocrinos que en otros países de Europa? Bueno, hemos tenido una industria, una mecanización del sector agrario fortísima, muy acelerada. Digamos que lo que los países de nuestro entorno, hablo de OCDE, ¿vale? Como lo que sería Unión Europea antes de los 27. Entonces, se hizo muy rápido, se hizo lo que ellos, por ejemplo, yo qué sé, Alemania o Francia hicieron después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, nosotros lo hicimos en 10 años, ¿vale? O sea, pasamos del analfabetismo a la universidad en una sola generación. O sea, el cambio que se dio en España, entonces hubo una falta de regulación, un afán por modernizarnos a toda costa, cargándonos las costas, por ejemplo, la construcción descontrolada, cargarnos el sistema, el ecosistema, nuestros ecosistemas, que además son muy diversos, todo el tema de la construcción de presas hidráulicas, pero sobre todo el tema de la mecanización del sistema agrario y de la utilización de fertilizantes. Entonces, la merma que hemos hecho en el ecosistema, esto al final llega por la cadena trófica a nosotras, a nosotros. Entonces, además hay muy poquita conciencia medioambiental, nuestro país era, pues se podía hacer de todo, daba lo mismo, me da igual, ese pinar, esto es cosa de viejos que son unos sentimentales. Y esto lo habéis oído todas porque aquí además en Aragón hay pues una industria agropecuaria importante que también se ha perdido mucho y que ahora se intenta recuperar de una manera más respetuosa. ¿Y por edades se ha visto si la gente más joven o la gente más mayor? Estamos contaminadas. Sí, todas, pero que si algunos están más contaminadas que otras. Por comunidades autónomas y por código postal. Vale, pero no por tal cual. Edades, sí, lo típico. Sí, por edades, claro, lo que está todo claro. ¿Quién está más afectado dentro del mismo código postal y todo esto? Depende de las comunidades autónomas. Te puedo decir que en Zaragoza, no te sé decir en Zaragoza, pero estoy segura de que determinados barrios, en esos determinantes sociales de la salud, tenemos el género y la clase social.
quiénes trabajan en qué profesiones, en qué sectores. Sí, pero quiero decir, dentro de lo mismo, por edad, que si están más afectadas gente joven o gente más mayor. Quiero decir, en el mismo clase social, el mismo código postal y tal, si se ha mirado algo así. Depende de dónde No se ha visto residas. un patrón. No, quiero decir, misma residencia, o sea, todo lo mismo y simplemente tomar la variable de edad. Es que depende a lo que hayas estado expuesta. Tú puedes residir en un sitio y provenir de otro. Por ejemplo, lo que pasa con migrantes o una ciudad como Zaragoza, que recibe mucha gente de La misma porque no tiene madre trabajo. y hija, por ejemplo, no. Depende de la exposición a la que hayas estado expuesta. Puedes ser muy joven y nacer ya con una carga tóxica fuera. Depende de tu caso. Vale, o sea que no se ha visto, la edad no es una variable que importe mucho en esto. Sí, la edad es una variable más. Una Esto es variable muy más, pero que no importante. es muy potente, quiero decir, que no es una de las más importantes. Porque puedes No. hacer ya con una carga muy alta, que es más una de las importante variables por postalidad, pero es... dependientes. Sí, es una de las variables dependientes. Entonces, ¿de qué depende? Pues va a depender de la carga tóxica del embarazo, va a depender de dónde residas, va a depender de lo que haya hecho tu madre, de lo que haya comido, te haya dado de comer. Es que... No, sí, o sea, sí que todas esas variables sí que hay muchas, pero quería saber si dentro de la variable edad se había visto alguna correlación de pues gente más mayor o gente más pequeña, quitando todas las demás, pues tiene, o sea, gente más La mayor, gente más joven tenemos mayor carga tóxica. Vale, esa era lo que preguntaba. Vale, igual no te estaba entendiendo. Sí, eso es, era que dentro de esa variable... Así en general. Sí. Y esto es muy Sí, eso preocupante quería porque saber. es contraintuitivo, porque estos disruptores, estas sustancias, se acumulan en el organismo. La teoría dice que cuanto más mayor, pues más acumulación. Sin embargo, hay gente joven que está muy contaminada. Tal cual hay que decirlo. Sí. Bueno, esto es lo que os quería... Esto es lo que me preguntabas. O sea, estas sustancias van realmente al sistema hormonal directamente. Y es muy preocupante que la gente nazca ya con niveles de carga tóxica fuerte. En fin, os quería dejar también algo positivo, porque cada vez hay más mujeres más mayores, empoderándose, hablando de lo que les pasa, gente sin reglas, como Ana Freixas, que es esta psicóloga catalana, que ha escrito este libro maravilloso. Y... ¿Cómo se titula? Sin reglas, perdona, pensaba que se veía. No se ve bien. No se ve bien. Sin reglas. Y en fin, lo que nosotras propugnamos, pues bueno, es esa mirada, y que desde la salud de las mujeres hay muchos factores que todavía la están haciendo muy vulnerable, parece que es todo negativo. La parte positiva es que hay cada vez más espacios donde vamos pudiendo introducir esta perspectiva. Si podéis negociar con vuestras médicas, si podéis negociar en vuestros entornos y demás, pues tanto mejor. Y bueno, pues muchas gracias por la atención, que ha estado muy bien el coloquio con vosotras, las que os habéis quedado. Y nada, lo dejamos por aquí. Cualquier cosita y referencia, tenéis una revista que llevamos 20 años editando, que es Mujer y Salud, matriz.net, que os podéis suscribir, asociar, lo que necesitéis. Gracias. Muchas gracias.